Buenas a todos, me confirman si me pueden ver bien y si me pueden escuchar bien. Ok, entonces estábamos hablando sobre alinear las metas individuales y compartidas en la pareja y aquí hay que revisar los cambios y los intereses a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hablábamos que una pareja, pues digamos que va creciendo, van creciendo sus prioridades y cómo estas pueden transformarse, ¿no? Es importante que nosotros en el inicio de la relación, cuando ambos desean vivir una relación después de algunos años, muchas veces prefieren mudarse a un entorno más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cómo alineamos también las metas compartidas? Y pues acá la idea es ser flexibles y estar siempre dispuestas a rediseñar un proyecto de vida. El día de hoy vamos a tener clases de 9 a 11 y 10, ¿listo? Y luego de 2 a 4 y 15, de 2 a 4 y 10. ¿Cómo alineamos las parejas? Pues muchas veces el impacto también de las influencias familiares, culturales, las creencias, las expectativas. Estas cuando se ven impuestas por la familia, el origen, la cultura. Y también cuando hablamos que pueden entrar en conflicto con las metas en la pareja. Hay un miembro de la pareja que puede sentirse presionado por su familia, por no tener hijos, ¿no? O por no sentirse preparado. Muchas veces nosotros tenemos que revisar básicamente que la pareja debe establecer límites claros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de establecer límites claros, es importante que prioricemos la visión compartida sin dejarnos llevar por esas presiones externas. Otro elemento es el impacto de las influencias familiares, ¿no? Por ejemplo, acá cuando nosotros hablamos es las creencias y las expectativas, cuando se ven impuestas por la familia del origen de la cultura y que éstas pueden muchas veces entrar en conflicto con las metas que tiene la pareja. Un ejemplo, cuando la pareja se siente presionada por la familia para tener hijos, ¿no? Y que pronto, pues obviamente a veces no se sienten preparados y acá pues la pareja debe establecer unos límites claros y priorizar su visión compartida sin dejarse llevar por esas presiones externas. Otro elemento es cuando hablamos de alinear las metas individuales y que son compartidas en la pareja. Y acá es importante que nosotros para lograr esa alineación afectiva de los proyectos, siempre hablemos de seguir un proceso estructurado, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de identificar y de comunicar los deseos personales y de la pareja. Y aquí cada miembro debe hacer esa introspección de las metas individuales y esas metas cuando son compartidas, ¿no? Más que todo, un ejemplo puede ser escribir 5 metas personales, 5 metas que desean compartir en la relación, luego compararlas y encontrar, por ejemplo, cuáles son aquellas, ¿no? En las cuales luego de compararlas, pues tienen esos puntos en el encuentro. Otro elemento es cuando hablamos de alinear esas metas desde la creación del mapa de la vida. Y acá tenemos que mirar cuáles son los objetivos comunes, ¿no? Hay un mapa de la vida que muchas veces es la representación visual del camino que tiene la pareja y aquí es importante que recorramos juntos, por ejemplo, los elementos en los cuales hay que incluir aspectos como son las metas financieras, el ahorro, las inversiones, la planificación familiar, muchas veces los hijos, la adopción, la crianza y también los elementos como es el crecimiento personal, los cambios en la carrera, el emprendimiento en conjunto, como nosotros hablábamos de estos elementos, ¿no? También el estilo de vida, donde hablamos de lo importante que es vivir y el tipo de vivienda también, de los viajes. Y también el respeto por la autonomía individual de cada relación es cuando nosotros hablamos de evitar que haya una función de las metas y anular esa identidad que tiene cada persona, ¿no? Como hablamos que si uno no quiere estudiar, por ejemplo, en el extranjero por un tiempo, ¿no? Cómo exploramos formas, cuando nosotros notamos, por ejemplo, la relación que se mantenga, ¿no? Y obviamente cuando notamos que sin que la persona se sienta abandonada.
También cuando nosotros hablamos de alinear esas metas individuales y compartidas en la pareja, hablamos de esa evaluación periódica del progreso y de las metas. Por ejemplo, las empresas cuando revisan esos objetivos estratégicos y muchas veces cuando vemos que hay parejas en las cuales notamos que hay chequeos, ya sea regulares, para ajustar un plan de vida, ¿no? Más que todo es como nosotros evaluamos periódicamente lo que establecemos desde las reuniones en la pareja y cada mes es para evaluar cómo se presenta ese proceso, ¿no? Cómo replanteamos las metas en caso de ser necesario. También se encuentra la importancia de la flexibilidad y la negociación en la pareja y en muchas veces como nosotros hablábamos de esa adaptación de la rigidez en la pareja y obviamente teniendo en cuenta las relaciones cuando son dinámicas, porque hay una capacidad de adaptación que es clave, ¿no? Pero también cuando nosotros hablábamos del establecimiento y el crecimiento, muchas veces las parejas enfrentan conflictos cuando uno o ambos miembros adoptan posturas rígidas en una relación o con metas. Muchas veces nosotros tenemos que hablar cuál es la importancia de tener esa adaptabilidad, ¿no? Cómo en las parejas que llegan a enfrentar conflictos, por ejemplo, empiezan a abordar esas posturas rígidas y esos cambios en la relación y teniendo en cuenta las expectativas y las formas de afrontar esos cambios. También cuando nosotros hablamos de la importancia frente a la flexibilidad y la negociación, está la rigidez en la pareja, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de rigidez, cómo se manifiesta ya sea por la falta de disposición para cambiar de una opinión, de ceder a una discusión, las expectativas inflexibles sobre una relación o la vida o la pareja, la resistencia a los cambios naturales del ciclo vital, muchas veces la mudanza, cambios de trabajo, nacimiento de los hijos, ¿no? Teniendo en cuenta esto, también la importancia de la flexibilidad son las consecuencias que tiene la rigidez, muchas veces la mayor frustración, la sensación de la incompatibilidad, el aumento de los conflictos por falta de adaptación a los cambios, la desconexión emocional y el distanciamiento progresivo. Otro de los elementos es la flexibilidad de la pareja y es cuando nosotros hablábamos de la flexibilidad, está como implica la capacidad de ajustarse a las nuevas circunstancias sin perder la esencia de la relación. Y acá es importante que esto no significa ceder en todo, sino también cómo encontramos ese equilibrio entre las necesidades individuales y las necesidades que tiene la pareja. Entonces es muy importante que nosotros miremos la flexibilidad, cómo se ajustan las nuevas circunstancias en las cuales siempre se está revisando ese equilibrio desde las necesidades y también las que tienen cada uno, pues digamos, y en conjunto. Beneficios de ser flexible muchas veces permite afrontar cambios con mayor resiliencia, facilita el crecimiento mutuo, también va a generar esa sensación de pérdida de la identidad y va a fomentar también el clima del apoyo y la conexión en la relación. Otro ejemplo es también la flexibilidad y es, por ejemplo, una pareja que planeó no tener hijos, ¿no? Pero con el tiempo uno de los miembros cambia de opinión, tiene esas posturas rígidas, por ejemplo, que pueden generar crisis, mientras que hay esas conversaciones abiertas, flexibles, esas conversaciones que permiten explorar esas nuevas alternativas y también los puntos intermedios. En cuanto a las habilidades claves para la negociación en la pareja, ya sabemos que la negociación es una de las herramientas fundamentales y porque no solamente se convierte en esas barreras, sino esas oportunidades para crecer, para negociar de manera efectiva, en caso de que sea necesario, también cuando hablábamos de las habilidades. Dentro de las habilidades está la comunicación afectiva y la escucha activa, ¿no? Son, digamos, de esas habilidades que permiten a las parejas poder expresar esos deseos, esas necesidades, esas preocupaciones sin encontrarse esa agresión o acusaciones, cómo se valida la perspectiva del otro, cómo se demuestra el interés genuino desde un punto de vista y también el lenguaje asertivo en lugar del defensivo, ¿no? O crítico. Cuando nosotros hablábamos de las habilidades de la comunicación, de la negociación, ¿ya ustedes las habían escuchado?
Entonces tengamos en cuenta que cuando nosotros hablábamos de estos elementos, también tenemos que revisar, por ejemplo, cuando utilizamos esa comunicación para validar la perspectiva del otro, cómo demostramos el interés, más que todo cuando nosotros hablábamos de ese interés genuino desde el punto de vista, el lenguaje asertivo en lugar del defensivo o el del crítico. Y aquí también nosotros tenemos que estar revisando, por ejemplo, las habilidades claves para la negociación en la pareja y una de ellas es la comunicación efectiva y la escucha activa. Y muchas veces un ejemplo, digamos, incorrecto es, por ejemplo, tú nunca piensas en mí, solo haces lo que quieres. Pero cuando hablamos de esa comunicación y de esa escucha, es cuando nosotros nos centramos, por ejemplo, en que me gustaría encontrar una solución juntos, cómo hablamos para que ambos nos sintamos satisfechos con esta decisión, ¿no? Otro de los elementos es las habilidades para la negociación en la pareja. Una de ellas es la priorización de objetivos, que es negociable y que no. No todas las áreas son iguales de flexibles en cada persona. Es importante distinguir entre los aspectos negociables, es decir, la distribución que hay en las tareas del hogar, las actividades del ocio, aquellos aspectos cuando notamos que no son negociables, por ejemplo, esos valores fundamentales, el respeto, todos estos elementos cuando nosotros hablábamos de respeto mutuo y esos límites también personales. Muchas veces también en las habilidades claves para una negociación en la pareja se encuentra el ejercicio, por ejemplo, que recomendamos, y es que cada miembro de la pareja pueda hacer una lista que considera que es negociable y que no. Muchas veces aquí se encuentran situaciones que se pueden comparar, cómo encontramos coincidencias también y obviamente diferencias. Dentro de las habilidades claves para la negociación en la pareja también está la resolución de los conflictos sin perder ese foco de ese bienestar de ambos, ¿no? Cuando hablamos de los conflictos estos que son normales en una relación, pero también la forma que hay para resolverlos, ¿no? Que es cuando nosotros hablamos que estos elementos se definen desde su impacto. Muchas veces las estrategias claves son aquellos elementos como son las soluciones, ¿no? Otra de los elementos son las soluciones desde aspectos, por ejemplo, cuando hablamos de buscar que todos ganen, ¿no? Por ejemplo, evitar las escaladas de ese conflicto, los gritos, las descalificaciones, esos silencios prolongados, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de aquellos elementos que es el hecho de no dejar un desacuerdo que defina la relación, y muchas veces ya cuando hablamos desde la totalidad, ¿no? ¿Cómo hablábamos desde la totalidad, por ejemplo, sin dejar esos desacuerdos, ¿no? Y frente a una estrategia efectiva del tiempo fuera consciente es que cuando haya una discusión se vuelva demasiado intensa, como acordamos un receso de 20 a 30 minutos. Y pues aquí la idea es que nosotros nos calmemos para retomar esa conversación con una actitud reflexiva, ¿no? Cuando también hablábamos de aquellos elementos, por ejemplo, que hablábamos desde esa actitud, por ejemplo, aquellos elementos, por ejemplo, como es los acuerdos progresivos o revisables, ¿no? Con el tiempo, y aquí cuando notamos aquellos elementos que son tomados en el momento, ¿no? Que pueden hablar de esa necesidad que hay para registrarse, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando hablábamos es de aquellos elementos en los cuales muchas veces cambian las circunstancias, ¿no? Muchas veces también cuando notamos que es recomendable, cómo revisamos periódicamente, ¿no? Y acá tenemos que mirar que hay que revisar, digamos que periódicamente, cuáles son los acuerdos, ¿no?
¿Cuáles son esos acuerdos que son recomendables? ¿Cómo hablábamos de estos elementos de mantener, por ejemplo, periódicamente una disposición para modificar las decisiones en caso de ser necesario, ¿no? Y acá es importante que hablemos de esos acuerdos cuando son progresivos y cuando son revisables. Entonces, digamos que de cierta forma también nosotros tenemos que revisar cuáles son los elementos o las habilidades desde la pareja, ¿no? Como nosotros hablábamos desde que una pareja muchas veces va a decidir, ¿no? Por ejemplo, lo que quiere o no, como los elementos del trabajo para acordar a los hijos, ¿no? Cuando nosotros notamos del hecho de la revisión después de cada cierto tiempo, ¿no? Y pues obviamente es también nosotros hablar de estos elementos, por ejemplo, de evaluar si sigue funcionar o no. Acá les voy a poner un caso y es aquello en el cual Patricia quiere viajar y vivir en el extranjero, pero por oportunidades profesionales Alejandro desea una estabilidad y obviamente formar una familia, ¿no? Que notamos que la forma, digamos, en la cual han comenzado a discutir, a tener como, digamos, ese problema desde la frecuencia, cómo sienten esos objetivos también irreconciliables, ¿no? Muchas veces también el análisis de este caso es que ustedes me describan cuáles creen que son las primeras diferencias que hay en este proyecto de vida, ¿no? Qué emociones o miedos subyacen en cada uno y cómo podrían facilitar esa negociación entre ambos. Les voy a dar 5 minutos para responder estas preguntas. Tómense 5 minutos para responder y me van diciendo cuáles creen que son las principales diferencias del proyecto de vida que tienen ellos, ¿no? Por acá veo que me dicen que las diferencias son las metas frente a la vida, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hablamos que no coincide, ¿no? Desde esas metas o frente a ese menor momento, cuando nosotros hablábamos de las metas de conciliar también, ujú, que no quieren crecer individualmente en equipo, ¿ok? ¿Qué emociones o miedos subyacen en cada uno?
¿Y qué creen que puede facilitar esa negociación entre ambos? Aquí es importante que nosotros revisemos que las emociones que tienen cada uno muchas veces están esas oportunidades profesionales, ¿no? En las cuales Patricia quiere cambiar ese estilo de vida, no hay una flexibilidad en la relación, ¿no? Puede que tenga miedo de pronto Patricia de tomar una decisión, por ejemplo, basada precisamente en lo que ella desea, que es, digamos, tener una oportunidad en otro país, ¿no? Laboral y académicamente, ¿no? Eh, Muchas veces esa estabilidad que quiere Alejandro, ¿no? Hay un miedo también en cambiar de pronto de ciudad, de cambiar su círculo, digamos, la vivienda, ¿no? ¿Cuáles son los miedos? Pues sí notamos que aquí hay un miedo, por ejemplo, por parte de Alejandro, ¿no? Un miedo frente a estos elementos, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de esas emociones o de esos miedos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de aquellos elementos, por ejemplo, que tienen que ver, ¿no? Cómo pueden facilitar esa negociación entre ambos también. Digamos que aquí también la habilidad de la negociación es que no se han sentado a hablar sobre lo que cada uno quiere, ¿no? No han hablado, por ejemplo, sobre aquellos proyectos que pueden ser compartidos, ¿no? O individuales. Muchas veces la intervención sugerida aquí es facilitar esa comunicación desde los valores y las expectativas que cada uno tiene en la relación. Esto también nos puede ayudar porque aquí es cuando nosotros nos centramos, por ejemplo, a abordar estos elementos que cada uno quiere, ¿no? Y cómo nosotros hablábamos de esa flexibilidad cognitiva que es la que necesitamos, ¿no? Desde aquellos elementos, desde la flexibilidad cognitiva y emocional, ¿no? Muchas veces no han revisado sus proyectos de vida juntos, esas técnicas de flexibilidad también emocional. Y pues aquí vamos a notar que obviamente no hay como digamos esa situación en que se sienten a hablar de las expectativas tanto individuales como en pareja, ¿no? ¿Cuáles son los periodos que tienen, por ejemplo, para hablar desde sus proyectos de vida, desde esas técnicas de la flexibilidad cognitiva y también emocional? Hay miedo a subir responsabilidad a la maternidad, probablemente, ¿no? O puede que la otra persona no esté pensando en este momento en tener hijos. De pronto quiere enfocarse primero en su carrera, ¿no? Y no sabemos si de pronto en cuanto al proyecto de vida sean los deseos que tenga esa pareja, ¿no? De tener hijos. Como ya sabemos, muchas veces los hijos pues tienen que ser una decisión conjunta, no solamente individual. Por ejemplo, los errores comunes que tiene una comunicación durante la crisis, ¿no? Por ejemplo, el uso de los reproches, cuando notamos, por ejemplo, siempre hacen lo mismo, ¿no? Nunca me escuchas. También están las actitudes a la defensiva, como no es mi culpa, tú eres quien exagera, ¿no? Y pues obviamente también la evitación de un problema, de un silencio, de una indiferencia o de una evasión. Las estrategias para afrontar las crisis en la pareja son las técnicas también para mejorarla, ¿no? Cuando hablamos de esas técnicas, por ejemplo, un elemento es el uso del método X, Y, Z, por ejemplo, cuando X sucede, me siento Y por qué, ¿no? Cómo evitamos las acusaciones y cómo nos centramos en esos sentimientos, ¿no? En esos hechos concretos también está la escucha activa, validar las emociones,
para evitar interrumpir y fomentar esas conversaciones desde un diálogo y no desde una discusión. ¿Qué hacer cuando una de las partes está totalmente cerrada y negada? Entonces aquí estamos notando que no tiene una habilidad para comunicarse, para solucionar, ¿no? Muchas veces también la terapia psicológica de las parejas los puede ayudar a encontrar ese espacio neutral para poder ver cómo sobrellevar una crisis, ¿no? Las conversaciones no desde la discusión, sino desde un diálogo, donde cada uno pueda expresar sus emociones, validarla, ¿no? Tanto los sentimientos como los hechos. Y pues obviamente tratar de fomentar este tipo de conversaciones desde el diálogo. Otro de las parejas que cuando tienen, digamos, esta dificultad para afrontar las crisis está el hecho de esa reformulación desde la comunicación asertiva. Siempre que estás en el celular y no me prestas atención, ¿no? ¿Cómo me siento ignorado cuando estás en un celular mientras hablo, ¿no? ¿Cómo me gustaría que tuviéramos un momento para conversar sin distracciones? Otro de los elementos es cuando hablamos de las técnicas de regulación emocional. Básicamente, cuando nosotros hablábamos de los momentos en las crisis, esas emociones intensas, por ejemplo, que nublan la capacidad del diálogo, la resolución de los problemas, la autorregulación emocional, estos elementos que son claves para evitar esas reacciones impulsivas. También están las parejas cuando nosotros notamos, por ejemplo, estos elementos desde las estrategias de regulación emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de estos elementos del mindfulness, ¿no? Estos elementos cuando, por ejemplo, notamos, por ejemplo, el mindfulness en la pareja, todos los elementos que están presentes en el momento, cuando sin anticiparnos a los conflictos, a revivir las discusiones pasadas, ¿no? La respiración diafragmática, está la técnica de 4-7-8, inhalar 4 segundos, retener 7, exhalar 8. El tiempo fuera emocional, muchas veces que sí la discusión se intensifica. ¿Cómo hablamos de hacer una pausa y de retomarla cuando ambos están calmados, ¿no? También la reestructuración cognitiva, el hecho de identificar aquellos pensamientos automáticos negativos y esto cómo se reformulan de una forma más objetiva. Por acá noto que me han escrito en qué caso considero que alguien debe separarse. Pues yo creo que uno de los elementos principales no es hablar de la separación como una opción, sino saber de pronto si realmente las parejas sienten que ya no pueden o no quieren continuar la relación, ¿no? Entonces muchas veces también en nosotros también diferenciar, por ejemplo, qué metas queremos o cuando ya no queremos estar en esa relación, ¿no? Como nosotros hablamos del hecho de convertirse en una relación, pues también implica ciertos elementos como el roce, la convivencia, ¿no? El impacto emocional que tienen cada uno de ellos. Estrategias para afrontar las crisis en una pareja también notamos. Una de ellas es la estrategia de la regulación emocional, como es el mindfulness en la pareja. Y pues obviamente acá es el elemento de anticiparnos a los conflictos, por ejemplo, estos elementos cuando se reviven discusiones pasadas, ¿no? La respiración, tiempo fuera, también la reestructuración cognitiva para identificar esos pensamientos negativos y reformularlos de una manera más objetiva. En cuanto a las estrategias para afrontar la crisis en una pareja, también está el elemento que es la reestructuración cognitiva, por ejemplo, que mi pareja ya no me ama porque discutimos mucho, cómo estamos atravesando un momento difícil, ¿no? Y pues los elementos que tenemos que trabajar desde la comunicación, el apoyo mutuo, el refuerzo positivo, el hecho también de evitar la crítica constante, ¿no? Los tiempos en las crisis,
las parejas cuando notamos que enfrentan estos elementos negativos o cómo olvidan a reconocer los esfuerzos en el otro, cómo hablamos de ese apoyo mutuo que puede fortalecer ese vínculo y esa seguridad emocional. Cuando hablamos, digamos, de estos elementos desde las estrategias, también tenemos que centrarnos en cuáles son los elementos o las prácticas de una actividad diaria, ¿no? Por ejemplo, el hecho de expresar cosas positivas sobre la pareja. Muchas veces cuando nosotros hablábamos desde los elementos en los cuales notamos cómo apoyamos a esa pareja, ¿no? De manera positiva y diaria. Evitar esas críticas destructivas, muchas veces también reemplazarlas por esas solicitudes claras, ¿no? Cómo ayudamos a mostrar ese afecto verbal incluso en esos momentos difíciles y también validar esas emociones, ¿no? Aquí hay un elemento clave y es cuando nosotros hablamos de mostrar ese afecto físico o verbal y cómo esto incluye también esos momentos, validar las emociones del otro. Por ejemplo, si notamos que esto no está de acuerdo desde algún punto de vista, ¿no? ¿Cómo se deben de afrontar estas relaciones? Ahora, en cuanto a las estrategias para afrontar las crisis, también está anotar cuáles son los elementos, como son los cambios en la interacción. Por ejemplo, siempre haces todo mal, me gustaría que hiciéramos esto juntos de otra manera, solo te importa tu trabajo, me gustaría que encontráramos un tiempo juntos, ¿no? ¿Cómo nosotros afrontamos estas crisis en una relación? Eh, Muchas veces cuando nosotros hablamos desde el siempre, desde elementos generales, tenemos que tratar de evitarlos y cambiarlos, por ejemplo, a me gustaría a manera de solicitud, ¿no? Otra parte es cuando hablamos de las estrategias para afrontar las crisis en una pareja. Una de ellas es la gestión de las expectativas, por ejemplo, el hecho de aceptar que algunas crisis no tienen soluciones inmediatas, ¿no? Que no todas las crisis tienen una solución rápida y cuando hablamos es los elementos que requiere ese tiempo y la paciencia y los ajustes progresivos. También aceptar que muchas veces esto va a generar o va a reducir la frustración y cómo esto va a permitir abordar también los problemas de una manera más realista. También las claves para gestionar las expectativas, ¿no? Es una de ellas cuando hablamos de definir qué es posible cambiar a corto, a mediano y a largo plazo, cómo reconocemos algunas crisis desde la adaptación en lugar de esa solución inmediata, ¿no? Cómo nos ayuda a mantener esa actitud desde la flexibilidad y la negociación y también identificar cuáles son los aspectos desde las crisis y estos cómo están bajo ese control en la pareja y cuáles no. Frente a las estrategias para afrontar una crisis en la pareja, también notamos uno de ellos son las expectativas, ¿no? Aquí es cuando nosotros notamos, por ejemplo, muchas veces la gestión de las expectativas, debemos resolver esto ya. Pero en vez de eso es como vamos a trabajar poco a poco en pasos concretos, ¿no? O nuestra relación nunca será la misma. ¿Cómo podemos aprender esto y cómo podemos encontrar una manera de estar juntos? Acá les pongo este caso y es que Valeria y Tomás llevan 10 años juntos. Tomás perdió un empleo, ¿no? Y pues obviamente acá notamos que hay una estabilidad económica de la pareja que se ha visto afectada, ¿no? Y acá notamos que muchas veces esto va a variar de acuerdo a los elementos como se ha asumido la mayor carga financiera, lo que genera pues ese resentimiento, y por parte cómo se siente avergonzado, reducido frente a la comunicación, cómo hablamos, hablamos de estos elementos, por ejemplo, de evitar hablar de un tema, las relaciones cuando se han vuelto tensas, las discusiones constantes, ¿no? Y preguntas desde el análisis es qué tipo de crisis se están enfrentando, ¿no? ¿Qué estrategias pueden ayudar a mejorar la comunicación en una pareja? Y estos elementos, cómo influyen también, por ejemplo, en cuanto al género, en cuanto a los roles de la crisis, ¿no? Cómo estos elementos ayudan también nosotros a revisar, por ejemplo, los elementos que nos pueden ayudar también a identificar la identidad de un género, ¿no? Como los roles en la pareja, también en la crisis, ¿no? Y cómo esto se puede ayudar también a Tomás a enfrentar esas sensaciones de fracaso. Tomémonos unos minutos para escuchar bien este caso y ver cómo lo podemos resolver. Bueno, ¿qué piensan respecto a este caso?
¿Qué tipo de crisis están enfrentando? Están enfrentando una crisis, digamos, frente a la pérdida del empleo, ¿no? Que muchas veces lo que notamos es que esto también ha generado una mayor carga financiera en una pareja que en la otra, ¿no? Que se ha reducido la comunicación, no pueden, evitan hablar del tema, ¿no? Que notamos que la relación se ha vuelto tensa, ¿no? También desde las discusiones, qué tipos de crisis ha enfrentado también, como qué estrategias pueden ayudar a mejorar la comunicación también en la pareja, ¿no? Una de las crisis que están enfrentando, pues es obviamente la pérdida del empleo, ¿no? Esta crisis económica, ¿no? No se están comunicando respecto a esa carga económica que está generando una tensión respecto a Valeria, ¿no? También en lo que notamos es que Tomás pues se siente avergonzado y que ha reducido su comunicación evitando hablar de algún tema y pues esto se ha generado situaciones tensas y discusiones, ¿no? ¿Qué estrategias les pueden ayudar a hablar o mejorar la comunicación? Acá también nosotros tenemos que mirar cómo buscamos estos elementos desde una comunicación asertiva para que cada uno exprese, pues obviamente, cómo se siente, ¿no? Y ver si, pues, en esta crisis, por ejemplo, puede ser una fuente de apoyo o si definitivamente también están notando o pensando que deberían reevaluarse esa relación, ¿no? ¿Qué influye frente a la identidad del género y los roles de las crisis? Muchas veces también tenemos que ayudar a la persona a afrontar sensaciones de fracaso. Frente al plan desde el caso, digamos, desde las técnicas del afrontamiento, la toma de las decisiones en la pareja, las técnicas de nosotros contra el problema, cómo nosotros hablamos del elemento en el cual hay que separar esa relación desde ese conflicto externo, ¿no? Muchas veces también es no entrar en ello, cómo fomentamos la cooperación en lugar de esa competencia, ¿no? Cómo hablamos de la toma de las decisiones en la pareja, por ejemplo, de identificar un problema, cuál es la raíz de un conflicto, ¿no? Cómo hablamos del hecho de explorar las opciones, qué soluciones hay frente a ese alcance, ¿no? También negociar los acuerdos, por ejemplo, del hecho de apoyarse mutuamente en estos procesos, ¿no? Muchas veces también, por ejemplo, cómo nos apoyamos mutuamente, sin resentimientos, ¿no? Cómo hablamos de evaluar esos resultados y aquí es importante que nos preguntemos qué necesitamos ajustar para hacer un proceso, ¿no? Y en este caso, pues también una de las técnicas de afrontamiento es la toma de las decisiones en la pareja, una de ellas es la técnica de nosotros contra el mundo o contra el problema y es cómo separamos el problema de la relación y el conflicto teniéndolo en cuenta como un elemento que es externo, ¿no? Y cómo pues notamos que entre ellos pues se va a fomentar esa cooperación en lugar de la competencia. También el ejercicio de la toma de las decisiones, por ejemplo, cuando nosotros notamos que es importante identificar cuál es la raíz del conflicto, ¿no? Cómo hablamos de explorar también las opciones, ¿no? Por ejemplo, de aquellos elementos que están al alcance, ¿no? De negociar los acuerdos, como hablamos de apoyarse mutuamente, ¿no? Sin resentimientos. Muchas veces cómo nos buscamos esa negociación, esos acuerdos, ¿no? También evaluar esos resultados y esos elementos que ajustan o que necesitan hacer en el proceso. Ahora vamos a hablar de la evaluación y el progreso y la prevención de las recaídas en una relación. Entonces acá uno de los elementos es cuando nosotros indicamos los elementos de la evaluación desde el progreso en una relación. Y aquí hay que tener en cuenta la evolución de la relación, por ejemplo, cuando la pareja no solamente se mide en términos de ausencia de conflictos, sino la capacidad que tienen para gestionar de forma saludable y constructiva, y cómo evaluar ese progreso de esa relación que es clave para identificar estos avances, ¿no? Cuando hablamos de ajustar esas estrategias, de consolidar los cambios positivos a lo largo plazo. También hablamos de ese concepto del progreso de una relación y en la relación que hay en la pareja, todos los elementos que implican las transformaciones significativas, ¿no? Desde esa dinámica relacional, cómo hablamos del hecho de que incluye los conflictos, la ausencia de ellos, ¿no? Cómo hablamos de esa relación sana, esa relación
que no es aquella desde las discusiones, por ejemplo, cuando notamos los conflictos, cuando se resuelven con respeto, empatía. Y estos elementos, cómo se observan los cambios de la forma en que la pareja enfrenta esos desacuerdos, ¿no? Como menos ataques personales, mayor escucha activa, búsqueda de soluciones también en conjunto. Conceptos del progreso de las relaciones, también la regulación emocional en la pareja. Una de ellas también es el elemento como es el aprendizaje emocional, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que tienen las parejas para manejar esas emociones intensas durante un conflicto? Disminución desde las respuestas impulsivas, como acá notamos el enojo, esta rabia desbordada, ese retiro emocional, la manipulación, la capacidad de la autoobservación y el ajuste de las conductas, y estas cómo favorecen también ese bienestar mutuo. El aumento de la satisfacción mutua, también hablamos de la mayor percepción del apoyo emocional, la seguridad dentro de una relación y la reducción de ese resentimiento cuando vemos que este resentimiento es acumulado, ¿no? Como un elemento tener en cuenta, digamos, ese fortalecimiento de la confianza, la creación de los espacios de conexión emocional y física, pero también afectiva y desde la sexualidad y también los proyectos compartidos, ¿no? Otro de los elementos es la dificultad de las partes comunes desde la medición en un progreso, y es cuando notamos estos elementos, por ejemplo, que influyen en una relación, ¿no? Las perspectivas subjetivas de la mejora, cuando notamos que cada miembro de la pareja puede tener una idea diferente de lo que significa avanzar, ¿no? Y que algunas personas valoran la disminución desde las discusiones, mientras que otras también organizan o priorizan la expresión del afecto del tiempo de calidad, ¿no? Acá es importante y es necesario comentar los criterios objetivos para medir nosotros los procesos o el progreso. No solamente hablamos del hecho de depender, sino también desde esa percepción individual. Dificultades comunes en la medición del progreso también son las expectativas irreales de cambio, ¿no? Cuando hay muchas parejas, por ejemplo, que en la terapia traen una transformación inmediata y estos elementos, ¿cómo van a eliminar todos los problemas, ¿no? Que es importante también recalcar que el cambio es progresivo, que muchas veces también requiere un compromiso mutuo, que algunas expectativas irreales pueden incluir como es hablarlo una vez, el problema no debería repetirse, ¿no? Y pues si realmente amamos, no deberíamos discutir y que muchas veces las parejas también tienen que buscar la forma de cambiar completamente esa forma de ser, ¿no? Para que pueda funcionar esa relación saludable y obviamente para que funcione. Dificultades, por ejemplo, frente a la parte de las partes comunes de una medición y del progreso, también están las recaídas desde las dinámicas previas, ¿no? Como es la presencia de las recaídas no significa el fracaso en una relación, sino también estas como forman parte natural de un progreso de cambio. Esos factores que pueden provocar las recaídas, por ejemplo, el estrés externo, ¿no? Los problemas laborales, familiares, económicos, la falta de práctica frente a las herramientas aprendidas en cuanto a la terapia, el resurgimiento de los patrones de apego y las heridas también emocionales previas. Y aquí un elemento importante es ayudar a la pareja a identificar esas señales tempranas de recaídas. Y es, por ejemplo, el hecho de desarrollar aquellos elementos como son los planes de acción, estos planes para reconducir, ¿no? Una relación sin caer en la frustración. Acá hay un elemento en el cual también tenemos que notar aquellos elementos aprendidos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros notamos el resurgimiento de los patrones del apego, las heridas emocionales previas, los elementos que son fundamentales para ayudar y para identificar esas señales tempranas de una recaída, también cuando hablamos de desarrollar aquellos planes de acción para reconducir esa relación sin caer en la frustración o en la desesperanza. Y cómo medimos los avances en una relación, también es importante los indicativos cualitativos de un progreso, ¿no? La mayor apertura emocional, la comunicación efectiva,
la disminución de los conflictos destructivos, también el aumento del apoyo y la validación mutua, ¿no? Acá es importante que nosotros indiquemos también los elementos cuantitativos de un progreso y la frecuencia de las discusiones, la intensidad, el número de acuerdos alcanzados, ¿no? Sin un conflicto, también las evaluaciones periódicas a nivel de satisfacción en una relación. Cómo hablamos también de herramientas en las cuales tenemos que mirar los avances en una relación y cómo utilizamos ya sea esos cuestionarios de satisfacción marital, ¿no? Los registros de las emociones, las discusiones, las escaladas de bienestar también en una relación. Otro elemento es cómo medimos los avances en una relación y también está ese cuestionario de satisfacción marital de Hendrick, que ayuda a mirar las preguntas directas sobre el nivel de felicidad y compromiso en una relación, cómo nos ayuda a identificar también las áreas específicas desde la satisfacción y desde la insatisfacción. También cuando hablamos de los cuestionarios en la terapia, también cómo los elementos los podemos utilizar en las sesiones, ¿no? Para abordar aquellos cambios, por ejemplo, en el tiempo, los resultados también, estos resultados cómo tienen que ver o cómo nos ayudan a permitir discutir esas diferencias en las percepciones, ¿no? Que tiene cada miembro en la pareja. Y pues otro elemento es cómo esto funciona desde ese punto de partida para establecer esos objetivos terapéuticos específicos. Ahora que nosotros tenemos en cuenta que hay que mirar los avances en una relación, también los podemos mirar, por ejemplo, a través de estos cuestionarios, ¿no? También otro elemento es cómo las sesiones nos ayudan a observar cambios en el tiempo y los resultados también que nos permiten mirar o identificar cuáles son las diferencias, la percepción que tiene cada miembro de la pareja, ¿no? Todos los elementos que funcionan como ese punto de partida también para establecer los objetivos terapéuticos específicos. En cuanto a cómo medir los avances en una relación, también tenemos que mirar el registro de las emociones y las discusiones. Muchas veces mi pareja olvidó nuestra cita, ¿no? Mi emoción obviamente es frustración, tristeza, no le importó lo suficiente, ¿no? Dejé de hablar el resto del día. Y mi reflexión posterior me di cuenta de que no hablé sobre cómo me sentía, ¿no? Tuvimos una conversación honesta sobre las expectativas, una de ellas es el alivio y la tranquilidad, como el hecho de que podemos hablar sin pelear, ¿no? Expresar mis sentimientos sin atacar y cómo hablar también desde ese elemento en el cual yo me sentí mayor conexión con mi pareja. Cómo medimos los avances en una relación, también los beneficios desde la herramienta, cómo ayudamos a una pareja a identificar esos patrones negativos, esos factores que desencadenan discusiones, ¿no? Cómo facilitan la autorregulación emocional y estos cómo van a generar una conciencia sobre aquellas reacciones impulsivas. Un elemento importante es los elementos que nos ayudan a permitir analizar, por ejemplo, cómo se resuelven los conflictos y qué estrategia funciona mejor, ¿no? Cuando hablamos de fomentar una comunicación abierta que tiene la pareja, como el hecho de aprender a expresar esas emociones sin culpa ni juicio. ¿Cómo medimos los avances en una relación? También están las escalas de bienestar en una relación y aquí es importante mirar cómo medimos ese impacto emocional en una relación en cada miembro de la pareja, ¿no? Hay, por ejemplo, una escala, digamos, de bienestar en la relación de 1 a 5, donde 1 es nunca y 5 es siempre, ¿no? Cómo hablamos del hecho de que me siento apoyado emocionalmente con mi pareja y pues acá también la muestra de una comunicación afectiva y respetuosa, ¿no? También notar estos elementos como por ejemplo los elementos que percibo un equilibrio frente a la toma de las decisiones dentro de una relación y pues muchas veces también si nos dedicamos o no tiempo en calidad regularmente, ¿no? Si siento que mi pareja me valora y me respeta. ¿Cómo medimos los avances en una relación? También podemos usar las escalas de bienestar y aquí pues es importante mirar cuál es la relación que afecta la salud mental y emocional de cada persona, ¿no? Como los elementos que detectan las áreas problemáticas desde la pareja, no solamente cuando hablamos de que esto se percibe de manera consciente, cómo facilitamos la comprensión de las percepciones que hay entre ambos, ¿no? Y también estos elementos, cómo funcionan desde la referencia para evaluar el impacto de la terapia con el tiempo.
Estrategias para mantener los hábitos saludables en una relación, uno de ellos también es el mantenimiento de esos cambios positivos, ¿no? Cuando nosotros notamos las conductas, ya sea funcionales, y esas conductas que nos permiten celebrar los avances en la pareja, las prácticas, ¿no? Cómo utilizamos también las técnicas, por ejemplo, aprendidas en la vida diaria. Muchas veces también el ajuste de las estrategias, cómo modificamos los métodos que sin dejar de ser efectivos. Otro de los elementos es también las estrategias desde los hábitos y la prevención de las recaídas. Y aquí un elemento clave es la identificación de esos factores de riesgo, ¿no? Como el estrés, los cambios de rutina, los conflictos no resueltos, plan de acción ante señales de un retroceso, pausas reflexivas, como está la reformulación estratégica, la terapia del refuerzo, las sesiones de seguimiento y también los elementos que hablamos de evitar ese deterioro de los avances. Cambios desde la autoevaluación, desde los cambios personales en una relación, también es el hecho de primero responder a preguntas claves para los avances observados en las parejas, ¿no? ¿Qué elementos hace que atiendan y cómo identificamos esos patrones de recaída? ¿Cómo miramos también esas estrategias para utilizarlas y para corregirlas? ¿Cómo diseñamos un plan de seguimiento para las parejas en la terapia? Y aquí un elemento es cómo podemos consolidar esos cambios positivos en una relación de pareja a largo plazo. No sé si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a los temas que hemos visto el día de hoy. ¿Qué hacer cuando una de las partes está totalmente cerrada y negada? ¿En qué caso se considera usted que alguien deba separarse? Ya se los comenté. Están enfrentando una crisis inesperada, los problemas de comunicación, la red de apoyo. Especialmente Valeria siente un resentimiento y quiere mejorar la resiliencia y la comunicación. Muy bien. Una de las crisis por la evitación sin la comunicación se puede establecer desde la dinámica de comunicación efectiva y asumir los roles y responsabilizarse del comportamiento. Muy bien. Entonces, cuando nosotros notamos los conflictos, pues muchas veces es la dinámica que hay en las relaciones, ¿no? Cómo nosotros abordamos estas dinámicas, por ejemplo, para organizar estos conflictos, ¿no? Por ejemplo, estas teorías, por ejemplo, cuando nosotros queremos resolver un conflicto, pues realmente también un elemento importante no es abandonar la relación o el hecho no es eliminar el conflicto, sino cómo yo tengo la capacidad con mi pareja de identificar cuál es el elemento que tengo, de que me genera conflicto y cómo lo puedo solucionar, ¿no? Sí, hay un elemento en el cual tenemos que tener en cuenta si se puede resolver juntos ese conflicto, ¿no? Muchas veces también hay que revisar, por ejemplo, la capacidad que tienen para resolverlos, para gestionarlos, de acuerdo a los límites que cada uno tiene. Cuando nosotros hablamos de estos elementos, por ejemplo, de lo que se propone en cada uno, lo que quieran conseguir, y pues acá un elemento útil también desde el aprendizaje es cuando nosotros observamos, por ejemplo, lo que es importante para cada uno, ¿no? Y pues obviamente es también mirar si esos conflictos, por ejemplo, cuál es la comunicación que yo debo tener con mi pareja, ¿no? Es la misma que voy a tener con todo el mundo, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta también, digamos, que la comunicación compone de varios ejes, ¿no? No solamente es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje físico, ¿no? Ese lenguaje en el que yo digo, con el tono de voz y cómo lo digo, ¿no? También tener en cuenta lo que uno está comunicando a través de lo físico, las expresiones, ¿no? Digamos que acá muchas veces esto puede hacer que la persona se sienta reactiva, por ejemplo, hablar, ¿no? Y pues obviamente esto nos ayuda a buscar esos elementos de la comunicación desde elementos precisos y claros y nosotros evitar transgiversar, por ejemplo, lo que la otra persona quiere, ¿no?
Por ejemplo, cuando notamos en las ocasiones, cuando notamos que cómo utilizamos las palabras concretas, el lenguaje, el tono. Por ejemplo, cuando notamos que una persona de alguna forma se siente lastimada, ¿no? Cómo se entiende o qué se entiende desde la persona, cómo vemos también las situaciones desde la confusión y pues obviamente aquí también notar a la hora de comunicarnos si ésta se va minimizando. Y el segundo componente es tener en cuenta pues los elementos en los cuales el hecho de discutir, no pelear un conflicto, ¿no? Todo lo inherente en lo cual nosotros hablamos es que no todas las personas pues tienen la misma forma de pensar o de actuar, pero pues desde otra mirada, pues también nosotros tratar de entender, digamos que antes de discutir, tratar de entender lo que la otra persona quiere decir, ¿no? Que el conflicto pues no es pelear o quitarnos la palabra de la mente, ¿no? Y que en un aspecto pues también tenemos que tener en cuenta y es aquellos elementos como son esas ocasiones o estos elementos cuando tienen un conflicto, cómo consideran un conflicto, ¿no? Con el otro. Por ejemplo, cuando hablamos de esa recompensa, de, por ejemplo, de sentir, por ejemplo, que yo tenía la razón, ¿no? Hasta ese momento no he comprobado que gano, ¿no? Y pues obviamente que se favorece o que se desfavorece, ¿no? En una relación. Muchas veces también nosotros mirar el hecho de tener la razón en un conflicto, ¿no? Que muchas veces las discusiones también no tienen que ver de pronto si tú somos, ¿no? O contra esa situación o contra el problema o contra esa perspectiva, sino también nosotros ponernos en el momento como un trabajo en equipo y cómo nos ponemos o cómo nos organizamos para mirar esos problemas y ver, pues, además de la razón o las discusiones, cómo cambiar ese elemento de discutir, ¿no? Frente a un elemento en el cual tenemos que hablar y de solucionar, ¿no? Por eso es importante hablar desde los problemas frente a ellos, ¿no? Muchas veces cómo no encontramos esos procesos, los elementos en los cuales notamos que dejamos en el consultorio, en las personas, en algún momento y también cuando lo notan, ¿no? Todos esos elementos que llegan a aceptar y cómo llegan los elementos desde las opciones y pues tener en cuenta, por ejemplo, en el momento que alguien se aísla, ¿no? Cómo pone ese punto en la marcha y también cómo se presenta, digamos, estos elementos cuando notamos que son claros, ¿no? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente es hablar de lo que pasó, sino también dejar pasar, por ejemplo, pero muchas veces no se habla o no se expresa o no se dicen esas emociones, ¿no? Y se acumulan y se acumulan. Y pues muchas veces lo que notamos es que esto empieza a llegar a un punto en que la persona va a estallar de forma extrema, ¿no? Porque de pronto no buscó el espacio, porque de pronto no buscó la forma para hablar y que esto muchas veces va a generar una crisis, un malentendido y pues ya notamos que las emociones se llegan hasta un punto en el cual mejor yo no hablo, ¿no? Porque pues si lo voy a hacer, voy a herir o no sé qué va a salir de bueno de esto, no voy a resolver las cosas, ¿no? Teniendo en cuenta pues también los momentos de calma y de tranquilidad que tenemos que mirar frente a las soluciones y pues también a los elementos, por ejemplo, cuando hablamos de que hay que hablar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hablamos de los elementos para evaluar desde los componentes, desde esa relación de la escucha, ¿no? Y más que todo cuando también notamos de la importancia en la cual notamos, por ejemplo, no solamente es el hecho de hablar con alguien, sino, por ejemplo, el hecho de tener esa conversación con esa pareja sobre el tiempo, ¿no? El tiempo que les quita, pero también evitar los distractores, los aparatos electrónicos, todos los elementos que puedan afectar esa comunicación o esa atención plena, ¿no? Aquí hay un elemento también es cuando nos centramos en lo que está sucediendo o lo que tienen las relaciones frente a una conversación cuando hablamos de los elementos desde la discusión, desde la situación, cuando empezamos con los temas del pasado, del futuro, del presente. Y muchas veces pues esto también impide una comunicación porque pues estamos tocando muchos temas y esto se vuelve un elemento abrumador. Aquí una recomendación que se puede hacer es como nosotros hablamos del hecho de desviar, por ejemplo, esta situación, ¿no? De decir que está desviando, por ejemplo, si se está presentando algún tema, ¿no? Y pues más que todo, como tratar de ponernos en una situación desde un tiempo límite y ese tiempo frustrante también como es el hecho de decir, ¿no? Y lo que queremos decir sobre los errores, sobre lo que está diciendo, ¿no? Como para nosotros notar a qué se dirige este factor y no solamente pues notar como los supuestos, como tenía rabia o que tenía una emoción, ¿no? Sino tratar cuál es el elemento clave de lo que quiere decir, ¿no? Lo que nos hace fácil también o sencillo, el elemento en lo cual
notamos como el respeto, cuando hablamos de la brecha también de regresar, ¿no? También cuando nosotros notamos de estos elementos de entender lo que preparados estamos en un momento, cómo conocemos el punto, ¿no? Ese punto de vista, la rabia, los elementos para manejarlo de forma respetuosa, ¿no? ¿Cómo lo hago mejor? ¿Me abstengo? ¿Cómo hago para sentirme cómoda y para conocer qué estoy sintiendo, ¿no? Y también la solución que tenemos para seguir expresando. Cómo hablamos, por ejemplo, sobre lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las formas en las cuales notamos que esto se ve frustrante, ¿no? Y pues obviamente cuando notamos, por ejemplo, a qué va, por ejemplo, estos elementos, ¿no? ¿Qué hacer para que no sigan pasando? ¿Cómo encontramos una solución a un problema y también en conjunto? Muchas veces pueden utilizar actividades en pareja para utilizar esa comunicación, ¿no? Como por ejemplo hablamos de la evaluación, como hablamos, por ejemplo, de mirar cada cierto tiempo, cómo se sienten, cómo volver a evaluarse, ¿no? Cómo mirar esos elementos desde que se van a construir desde la relación y la comunicación y la actividad también muchas veces es nosotros reevaluarnos sobre lo que yo quiero decir, cómo decirlo, ¿no? Cómo llamamos, por ejemplo, a los tres componentes en la relación, el agradecimiento, ¿no? Está también como nosotros hablábamos de las cuestiones que quisiera que mejoraran en una relación, y obviamente como nosotros miramos, por ejemplo, el punto de las acciones concretas que vamos a tomar en el momento que lo empecemos, ¿no? Y pues estos elementos también es como nosotros miramos sobre lo que nos gusta, sobre la conversación, sobre lo que tendríamos que centrarnos, ¿no? Lo negativo que también puede tener esa relación y pues si también tiene algo positivo, ¿no? Como nosotros miramos, por ejemplo, no estaría acá si yo no encuentro algo positivo, ¿no? Muchas veces esas maletas de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a tener en esa conversación, ¿no? Las cosas terribles, catastróficas, cuando notamos, por ejemplo, los elementos positivos también desde cada componente, ¿no? Y aquí cómo vamos a dar tres, digamos, cuando hablamos sobre lo que cada uno quiere dar, ¿no? Cómo se agradece, sobre qué les gusta de la relación, cuáles son los elementos, por ejemplo, lo que no les parece, ¿no? ¿Qué me gusta, qué hay a favor o en contra? ¿Qué me hace sentir, por ejemplo, estos elementos de escogerse también bien y cómo nosotros también notamos esa desproporción, ¿no? En algún momento, por ejemplo, sobre las cosas que no nos agradan o las cinco cosas que no nos agradan o cómo vamos a hacer para ser selectivos, por ejemplo, con estas, ¿no? Y pues también poner actividades concretas, obviamente, para mirar cómo nosotros vamos a buscar ese tiempo sobre ese no me gusta, ¿no? Y cómo también a veces pues notamos que se ha perdido, por ejemplo, lo detallista, lo cariñoso, lo amoroso, ¿no? Cómo quisiera que escribieras más o que me enviaras algún detalle o que me sorprendan con una acción concreta, ¿no? Como por ejemplo notar que se puede, ¿no? Y cómo ayudamos también a hacer esto desde elementos de la misma forma, ¿no? Digamos que es importante recibir, pero también dar. Y pues obviamente acá también es como nosotros miramos los elementos de sorprender mes a mes y obviamente por lo menos, al menos una vez, ¿no? Empezar poco a poco y luego ir evolucionando, ¿no? Aquí no se trata, digamos, de ese tema en el cual no vamos a encontrar errores, ¿no? Sobre lo que no me gusta o sobre lo que me equivoco, pero sí también cómo voy a establecer, digamos, esas soluciones, cómo vamos a hablar, ¿no? Cuántas veces lo vamos a hacer. Y pues también los errores no es evitar, por ejemplo, que algo no pasó o cuántas veces sí pasó, pero si nosotros ya mirar en el otro mes, por ejemplo, ese suceso, hasta dónde podemos ver si cumplimos esas acciones concretas y si notamos las dinámicas también que puedan influir en lo que ayude mucho a las relaciones, ¿no? ¿Qué hacer si no hay intimidad y se viven distantes por unas razones laborales? Pues digamos que tenemos que reevaluar, por ejemplo, esas acciones concretas de la falta de intimidad, ¿no? Tratar de entender qué está pasando en la pareja, por ejemplo, sobre esa intimidad, sobre los tiempos, ¿no?
y ver cómo poco a poco vamos a ver un progreso, ¿no? Pueden buscar cercanía, pero sin contacto, ¿no? Entonces muchas veces también tenemos que mirar también, pues, cómo las parejas tienen que buscar esos elementos para poder, digamos, acercarse, concretar, encontrar también esos espacios, digamos, de tiempo en calidad, ¿no? Bueno, recuerden que tenemos la clase a las 2, ¿no? 2:10 y la clase termina a las 4:10. Listo. Yo no sé si ustedes tienen el cuestionario para resolver las preguntas relacionadas con este diplomado. No sé si se los enviaron de pronto al link. Si no, yo se los puedo enviar aquí por el medio del chat también. Acá se los envío para que ustedes lo realicen, ¿no? Y pues recuerden que nos vemos a las 2:10. ¿Listo? Quiero agradecerles a todos por su atención y por su participación el día de hoy.